Buenas noches, mi nombre es Alain Colina y soy estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro. En este video exposición estaremos disertando acerca de un tema muy importante y controvertido como son los sindicatos y el sindicalismo en Venezuela. Esto en referencia a la materia Derecho Colectivo del Trabajo. Es importante mencionar que el sindicato en su definición es la agrupación de la masa laboral o agrupación de personas trabajadoras que intentan de una o de otra manera establecer agrupaciones y asociaciones por medio de las cuales pretenden defender sus intereses en comunes. El tema del sindicato es un tema que se remonta a la época de la Revolución Industrial, posterior o en conjunto a lo que es la Revolución Francesa, donde la masa laboral ha venido tomando fuerza y donde se han venido dando condiciones infrahumanas y se han venido explotando y sobreexplotando al trabajador indiferentemente de su sexo, edad o condición. Aquí en Venezuela el tema del sindicato ha tomado auge, ha venido creciendo a partir de la década de los años 30, de 1936 aproximadamente, lo sitúan los expertos en la materia. Es importante mencionar que para esa fecha se viene instaurando en Venezuela el proceso democrático, posterior a lo que fueron los procesos dictatoriales de valga la redundancia, los dictadores que llevaban las riendas del país. Es importante mencionar que nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro legislador ha tomado tanto en cuenta este tema, como ya hemos tan controvertido, de la masa laboral, que le ha dado respaldo constitucional a dicho tema, donde el artículo 95 de esta Constitución nos establece pues que todos los trabajadores, indiferentemente del lugar donde estemos trabajando, tenemos el derecho de asociarnos libremente y sin ser perseguidos laboralmente por el patrón para asociarnos entre nosotros mismos y defendernos, procurar defender nuestras causas comunes, nuestras causas sociales y los derechos que creemos que tenemos como masa laboral. Recordemos que el trabajador no es simplemente una persona que merece ser un asalariado, sino que somos la fuerza activa del país. De la masa de trabajadores depende lo que es la economía nacional y somos gran parte de personas que promovemos y que movemos a este país. Y no solamente aquí, sino en todos los países. La masa laboral y la masa trabajadora somos la base fuerte, somos una de las bases principales que pueden lograr la estabilidad de un país o socavarla en su defecto. Los sindicatos, de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajador y Trabajadora, es sencilla y llanamente las organizaciones que se pueden realizar libremente para la defensa de los derechos comunes que poseen los trabajadores. Hay algunas solemnidades o requisitos legales que se han venido estableciendo para que tenga personalidad jurídica el sindicato a constituir. Y hay que observarlas y estudiarlas, aquellas solemnidades y requisitos que se exigen para que ellos puedan, la expresión sería ejercer sus funciones sindicales ante los patrones. Existen pues en la misma ley orgánica del trabajador una serie de requisitos que debemos observar para poder constituir y para poder formalizar nuestro sindicato, en el caso de que seamos nosotros miembros activos del mismo. Recordemos que las leyes entonces pues nos exigen un acta constitutiva, un acta de estatutos donde se dicen cómo va a constituirse el sindicato, cómo se va a constituir la junta directiva, cuáles son las sanciones, cómo se pueden excluir, donde, donde se explique cómo se van a utilizar los recursos que obtenga el sindicato y también las cláusulas penales, cómo puede extinguirse el sindicato y cuáles son las funciones que éste va a cumplir delante de cómo va a defender a los agremiados, a las personas que se inscriban o se asocien
valga la redundancia, en el sindicato de trabajadores y dependiendo para qué se constituya dicho sindicato. En Venezuela, y lamentablemente, pues sin querer teñir el video o la exposición de carácter político, pero es inevitable que mencionemos que el momento por el cual transita en este momento en nuestro país el proceso político, económico y social que estamos viviendo, eh, no, para nadie es una mentira o para nadie es oculto que la, la libertad sindical ha sido en muchas oportunidades violada, tanto por el patrón, bien sea de empresas privadas o de empresas públicas, donde se persigue al trabajador por querer asociarse, por querer defender sus derechos. Si es verdad que la Constitución, que las leyes defienden al trabajador, defienden incluso a las personas que se asocian como sindicalistas y le dan fuero sindical, donde no pueden ser removidos, donde tienen que tener estabilidad laboral, pero vemos que teóricamente suena muy bonito, teóricamente, legalmente, la historia es una, pero en la realidad es otra. También hay casos, para nadie es un secreto también, pues que los sindicatos se han prestado en muchas ocasiones para negociar con el patrón y darle la espalda a los trabajadores. El, el sindicato es una organización que debe velar por el cumplimiento y velar por los derechos de los trabajadores para que estos gocen en lo posible de la mayor cantidad de beneficios legales, óigase bien, legales, no a base de capricho de las personas, sino donde exista un equilibrio entre el patrón, disculpen, y los trabajadores. Es decir, que el sindicato es como un eslabón que trata de unir y subsanar las diferencias que puedan existir entre las demandas del patrón y las demandas de los trabajadores. Lamentablemente, la libertad sindical se viola donde se prohíbe, donde se persigue a la persona que se quiere unir a un sindicato para defensa de sus derechos, hablando con propiedad y no simplemente por hacer mención o hablar por hablar. Aquí en Yaracuy tenemos el caso de la empresa Santa Clara, que es una azucarera. Lamentablemente, y eso no es cosa que estamos inventando, existen decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, decisiones de los tribunales aquí de Yaracuy, donde se han venido emanando pues jurisprudencia relacionadas con el tema del sindicato en dicha empresa. Era una empresa de carácter privado, fue expropiada, ahora pertenece al gobierno, y los sindicatos que hoy en día están establecidos allí están persiguiendo al trabajador que quiere salirse, bien sea de uno de estos sindicatos para colocarse en otro, para inscribirse en el otro, e incluso le amenazan con que si no apoyan a X o determinada causa, pueden ser votados o trasladados para otros centrales azucareros. Esto es evidencia palpable de que muchas veces la, los, los trabajadores y los patrones violan ellos mismos el derecho constitucional, el derecho legal que tienen de agremiarse, de unirse en un sindicato. Recordemos que así como existen requisitos para formalizar la inscripción o la constitución de un sindicato, también las mismas leyes establecen las causas por las cuales los sindicatos pueden llegar a extinguirse. Anteriormente los sindicatos o las organizaciones sindicales se establecían en Venezuela sin un límite determinado de duración. Actualmente las leyes establecen o prohíben este tipo de constituciones y la forma de que un sindicato se extinga puede ser que en el acta constitutiva diga exactamente el término para el cual fue constituido, el lapso, por motivación o decisión propia de los trabajadores de que este llegue a su fin, o bien sea porque dos sindicatos se fusionen o dos organizaciones se fusionen para crear una nueva. Esas son las formas legales en que un sindicato puede llegar a extinguirse. Recordemos que el trabajador también tiene el derecho de inscribirse o de solicitar ser retirado del sindicato. También el trabajador tiene la potestad para denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que puede observar
en los dirigentes o en el sindicato como tal. El tema del sindicato es algo delicado y es algo complejo, es algo que se necesita observar la situación de diversos puntos de vista, de tanto de vista del punto del trabajador, del patrón y del punto de vista legal. Es un tema complejo, es un tema que hoy en día nos abarca y es un tema que a todos nos debería preocupar porque de una o de otra manera nosotros formamos parte de esa masa laboral y en determinado momento de nuestras vidas nos tocará formar parte de un sindicato y es necesario pues que nos empapemos en cuanto a la materia para poder ser útil y para poder defender nuestros derechos y saber hasta dónde nos apoyan las leyes y hasta dónde podemos nosotros proceder y hasta dónde nuestros derechos tenemos recursos de cómo defenderlos. Buenas noches.